Las intenciones del día domingo 20, por el alma de Wilmer Díaz, párroco, por el alma de Elda Núñez, por el alma de Carmen Núñez, por el alma de Adolfo Tanquía, por el alma de Blanca López, por el alma de Jovita Campos, por el alma de Bartolo Massa, por el alma de José Luis Heredia, por el alma de Víctor Orellana. También vamos a rezar por la salud de Silvia y Mario Gaido y por el cumpleaños de Gilda Almada Andrada. Jesús nos invita a renovar nuestra fe en la bondad, sabiduría y omnipotencia de Dios. Nos exhorta a no tener miedo, aún ante las mayores tempestades. Su voz y sus gestos siempre tienen el poder de calmar la tormenta y hacer llegar la paz que anhelamos. Seguros de la presencia de Jesús resucitado, aquí y ahora, en medio de nosotros, celebremos con alegría. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, hermanados celebrando, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo estar en la vida, a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Su don la viva esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados por el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos a celebrar la Eucaristía Dominical. En esta liturgia dominical tenemos diversas intenciones, elevamos súplica por los difuntos, pedimos por la salud. También recordamos el Día de la Bandera aquí en Argentina y en muchos sitios, además de Argentina, el Día del Padre. Que el Señor les inspire con su espíritu en ese rol, en esa vocación, en ese camino de paternidad. También, bueno, poner ante Dios este tiempo que vivimos para que nuestra confianza esté puesta en Él y sepamos seguir sus indicaciones, creyendo en lo que Él nos dice y hacia donde Él nos guía. Por eso, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Por nuestra falta de confianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. por nuestra falta de fe, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. por nuestros miedos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Alabemos a Dios en esta liturgia dominical con el himno del Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Amén. Sea la gloria. Amén. Sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Amén. Sea la gloria. Amén. Sea la gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Amén. Sea la gloria. Amén. Sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Jesús nos invita a contemplar en medio de la tormenta toda su sabiduría y omnipotencia. Primera lectura. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas al mar? Cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones. Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias Al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en el barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, dejaban el abismo,
se sentían desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo a puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por las maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Despertándose, él increpó al viento y al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, llegamos al decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, un capítulo muy hermoso e interesante. Pero antes, volvamos la mirada al libro de Job. Leímos el capítulo 38. Sí, ya al final del libro de Job, todos recordamos que a Job se le llama el paciente Job.
aquel que pasó por tantas dificultades, tenía una tensión allí en la relación con Dios, en la relación con sus amigos, y Dios le pedía la confianza en él. En el capítulo 38, lo que leemos hoy, es una respuesta que Dios le da a Job. Job llega un momento de decir, Señor, pero bueno, ya tanto que he pasado, yo quiero hablar contigo, respóndeme. Él dice, ¿no has visto el mar? ¿Quién crees que le puso los límites al mar? ¿Dónde me andas buscando? Yo he estado siempre contigo, poniendo el orden en la naturaleza, poniendo el orden en las leyes que hoy llamamos de la ciencia, que simplemente la ciencia lo que hace es descubrirlas o explicarlas, porque estaban hechas por Dios. Cuando a mí me hace gracia cuando ponen a pelear a la ciencia con Dios o con la religión, porque la ciencia lo que hace es decir, mira, en lo que ha hecho Dios hay un proceso lógico, Y entonces Dios le dice, Job, ¿qué sucede? Yo he dado principios, leyes, normas. Síguelas como la naturaleza sigue la que yo les he puesto para que todo funcione bien y verás cómo con mis normas, si la naturaleza, ¿te imaginas que nosotros los hombres no hubiésemos contaminado la naturaleza? No hubiese estos fenómenos desordenados que hay en la vida ordinaria, porque siempre extraordinariamente suceden cosas que son más grandes con nosotros, un terremoto, un huracán, pero de ordinario lo que más está dañando al hombre es haber dañado las normas que Dios puso en la naturaleza. Entonces ahora tenemos un calentamiento global, tenemos que llueve cuando no debía llover y no llueve cuando debía llover. Gracias a que ha caído nieve en estos días, pero no es común. Entonces, Señor, ojalá sea signo del ciclo natural, pero que no sea signo del desorden con que hemos tratado tus normas. Si eso pasa con la naturaleza, Lidia, a Raúl, ¿cuántas veces más no hemos hecho con nuestra vida, Laura? Y entonces, Señor, hoy lo primero, que sepamos respetar tus normas, que sepamos respetar las leyes que tú has hecho para nuestra vida, que nos hagas descubrir cómo funcionan las cosas. Es para nosotros decir, nuestra vida debe estar ordenada según el querer de Dios, no para desafiar a Dios. Y el hombre entonces, muchas veces jugamos a ser Dios. Digo yo con el orden natural, pero ahora con el orden social. Dios nos pide la honradez, la lealtad, la transparencia. Y yo no sé, a veces, yo no sé si es que yo veo algunas cosas, pero a veces la corrupción, el desorden, la violencia, el aprovechamiento, parece más bien ir destruyendo la sociedad. Señor, hoy que como Job nosotros podamos descubrir en tu respuesta que nos dices, pero yo les he dado normas, fíjense en cómo funciona la naturaleza si ustedes las respetan, porque ella vive las normas que yo les puse, cuanto más ustedes vivan según mi querer, según mi querer. Hoy, Señor, que nosotros sepamos vivir según tu querer. Tal como luego San Pablo, me encanta esa segunda lectura. Hoy corticas las lecturas, unas lecturas, pero por eso nosotros en adelante ya no conocemos a nadie con criterios meramente humanos, sino en el conocimiento que a través de Cristo Dios nos los ha dado. En Cristo somos criatura nueva. Hoy pedir al Señor eso, Señor, en medio de esta tormenta que estamos pasando una tormenta, no solamente el frío que ya está entrando con el invierno cercano, estamos en los últimos días del otoño, ya la semana que viene es invierno, a partir del 23, según el calendario, pero recordemos que bueno, Señor, ayúdanos en medio de esta tormenta a ver qué normas, qué comportamientos hay que rescatar. Por eso el Evangelio de hoy, el capítulo 4, a mí San Marcos como evangelista, como predicador, lo hizo con un estilo muy particular.
Les he dicho que San Marcos es el primer evangelio que se tiene en redacción, en compilación. Y San Marcos se le llama el evangelio del catecúmeno, es muy directo. Pero San Marcos, o Marcos, el redactor del evangelio, también tiene algo, no acomoda las cosas, presenta a los discípulos tal como eran, con debilidades, con temores, con errores, y a Jesús dirigiendo a los suyos, para saber que esto es un proceso de crecimiento. Laura, tú sigues en crecimiento. Raúl, tú sigues en una conversión diaria. Jesús nos sigue acompañando, pero Lidia, hay que prestar oído a lo que nos enseña. Seferino, Marcela, Ale, Pedro, Fredimir Gustavo, debemos seguir creciendo. Y el Evangelio, el cuarto capítulo que estamos leyendo es interesante, porque Jesús comienza con las parábolas en este capítulo. La del sembrador, la semana pasada recordamos la de la mostaza y la de la semilla, y Jesús les explicaba en parábolas a todos, pero a los discípulos luego les explicaba en privado, y terminaba aquella catequesis, aquella explicación de decir, la fe debe crecer en nosotros. Él dice, vamos a la otra orilla. Y frente a lo que él les había dicho, que la fe debía crecer, se presentó la tormenta. Y frente a la tormenta, ¿qué fue lo primero que pasó? Nada. El temor, el miedo. Señor, y San Marcos nuevamente viene para que la comunidad crezca a decir, debemos volver siempre a Jesús. Porque a pesar que muchas, mira, les acababa de hablar, revisen, si tienen ahora, más tarde, luego, la curiosidad, váyanse al cuarto capítulo, viene hablándole Jesús de, miren, la fe, la fortaleza de la fe, hay que cultivarla, hay que sembrarla, Y entonces, ahora vamos chicos, y frente a la primera prueba, pero Jesús sigue insistiendo en cuidarlos. No es que porque se equivocaron ya, no sirves para nada, Raúl, te equivocaste, no. Eso es la otra maravilla, ¿no? La oportunidad que Jesús nos da de crecer. Porque aquí la idea no es decir que no servimos para nada, es que sin Jesús no servimos para nada. Y en medio de la tormenta decir, Señor, te necesitamos, pero ayúdanos con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es el papel del Espíritu Santo? Uno de los papeles del Espíritu Santo según Jesús, recordarnos lo que Jesús nos enseñó. Estos tiempos de tormenta en medio del virus, Señor, danos tu Espíritu para recordar lo que tú nos has enseñado. Señor, a nuestras autoridades, en los diversos niveles. Tiempo en el cual decir, Señor, que volvamos el corazón a ti. Más allá de nuestros pareceres políticos o de pensamiento, orar por las autoridades en los diversos niveles. Señor, que vuelvan tu corazón a ti, que nos hace falta a nosotros que ellos vuelvan el corazón a ti y a ellos mismos, por nuestro país y porque al final, Señor, a pesar de que podamos diferir de algunas personas, nosotros queremos que todos los hombres se salven. Señor, de mis hermanos, de mis amigos también, de mi comunidad, de ustedes, del mío mismo, Señor, ayúdame a volver el corazón a ti. Porque si ven, luego termina el capítulo 4 y en el capítulo 5 Jesús vuelve a mostrarles la misericordia y la presencia del Padre a través de él, con otro signo, ya lo leeremos otro domingo. Pero este domingo en el que se nos habla de las tormentas, primero, recordar, Señor, tú has puesto normas para el bien del hombre. Señor, ayúdanos a recordarlas y a buscarlas. No como el hombre terreno de San Pablo, sino como ese hombre nuevo que no tiene criterios solamente humanos. No es que los criterios humanos no sirvan, pero los criterios humanos sin la presencia de Dios destruyen al hombre. Y en medio de la tormenta, Señor, ayúdanos a volver a ti, a saber que tú nos das una nueva oportunidad. Hoy pedir a Dios en medio de esta tormenta que volvamos al orden, que sepamos poner cada cosa en su lugar. Hace rato pensaba, después de haber hablado con algunos amigos médicos,
con algunos amigos que trabajan en servicios públicos, de aseo, de seguridad. Muchos nos dicen, padre, nos llaman héroes, pero nos tratan como traidores. Nos llaman héroes y nos tratan como, bueno. Sí, miren, yo una de las cosas, y lo voy a decir porque vengo de un país donde a muchos se les trata como héroes, pero los grandes héroes de nuestra patria terminaron abandonados o botados del país. A mí me preocupa cuando, no, que usted es un héroe. Y digo, ay, ¿qué me va a tocar? Esta gente me va a expulsar. Yo no sé, yo aquí estoy aprendiendo historia argentina, pero por lo menos en mi país, Simón Bolívar terminó en otro país sin nada, expulsado por su propia gente. Y hoy día, a mí por eso, cuando alguien dice, ay, mira, es un héroe, eres un héroe, yo digo, ¿qué le van a hacer luego? ¿No? ¿Le irán a reconocer eso? ¿Irán a seguir su camino, su ejemplo? ¿O simplemente te dicen, eres un héroe para que te quedes tranquilo y te tengamos allí en un cuadrito, pero tus normas no las sigamos? Y eso pasa con Dios también. Hoy, Señor, que nosotros podamos reordenar todo esto. Por eso pido por las autoridades, no como quien dice que lo hacen mal, lo hacen bien. Yo creo que estamos entre pueblo de gente pensante que sabe cómo expresar eso en sus momentos, y espero que lo sepamos hacer. Pero ante todo, sepamos expresarlo ante Dios. Señor, en mi vida, en la vida de mi comunidad y en la vida de nuestras naciones. Ayúdanos a buscarte siempre como hombres nuevos y a no dejarnos llevar solamente por criterios humanos. También, bueno, pedir que Dios bendiga a todos los padres en este domingo que es su día, que les permita esta sabiduría para quienes han desordenado su vida, bueno, vuelvan al orden. Un don que hermoso, el don de ser padres, ¿no? Y tantos lo sueñan, pero bueno, Señor, ayúdame a vivirlo según tu querer, no simplemente con el criterio humano, ¿no? Sí. No, yo hice un muchachito, no eres un padre por eso. El criterio de ser padre va más allá, pues, ¿no? Sí. Eso es una base humana, eso es un pero ser padre va más allá de dar la vida humana. Y por eso San Pablo dice, los criterios humanos no son malos, pero si no se llenan con Dios, es un problema. A los padres, que Dios llene su corazón, a quienes hacen ese rol en los diversos niveles, catequistas, maestros, entrenadores, gente que ayuda, aquí los scouts, en los diversos niveles, Señor, les permita vivir con los criterios de Dios. Y que nosotros como nación podamos vivir esa relación con el Dios que ha dado las normas, no para oprimirnos, sino para que las cosas, funcionando según su querer, podamos vivir con bien. Que de esta tormenta podamos salir todos fortalecidos. Por eso, digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en el Dios que puso límite al mar, en el Dios que hizo todo bueno para el provecho del hombre, confiados en su bondad y su misericordia, presentemos nuestra plegaria de petición. A cada intención respondemos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que en su palabra descubramos que Cristo es quien realmente la sostiene y la guía. Oremos. Padre bueno, escúchanos.
por los obispos, sacerdotes y consagrados, para que junto a ellos formemos una familia evangelizada y evangelizadora. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestra patria, en el Día de la Bandera, para que a ejemplo de Belgrano, Güemes y todos los que dieron su vida por la patria, busquemos la libertad, la justicia y la paz. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por todos los padres en su día, para que reciban el mejor regalo, el cariño de sus hijos, y los que ya no están físicamente gocen de la verdadera vida. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que por muchas tormentas que haya, estemos confiados que llevamos el mejor piloto, Jesús. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Dios de bondad y misericordia, te entregamos estas plegarias. En medio de esta tormenta, danos siempre el don de creer en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino, ofrezcamos nuestros temores y nuestra fe vacilante. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz, con el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufren no están, cambia su dolor en vino, como uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, deber y salvación nuestra, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres, quiso nacer de la Virgen, muriendo en la cruz para librarnos de la muerte, y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso te alabamos con los ángeles y los santos. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que envíes tu Espíritu de estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, el Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el día en que Cristo venció a la muerte, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdame de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial recuerda a Wilmer Díaz, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Rosario, su esposo San José, los apóstoles, y cuando eran amistad de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor, te encomendamos de manera especial a todos los padres difuntos. Quiero recordar a mi papá, al señor Tito, a los padres de los aquí presentes, abuelos, tíos, que te hicieron presente en nuestra vida con su vocación de paternidad, nuestros padrinos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, sabiendo que somos hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos a Dios ese don de la paz en este tiempo de tormenta, esa paz que nos lleve a contemplarlo, a ver sus normas, a seguir su camino y sobre todo de su mano alcanzar nuestro bien. Por eso pidamos el don de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús es el único camino hacia la vida. Él es nuestro alimento, la fuerza que nos sostiene. Padre, que nos enseñas a ser amigos, a respetarnos unos a otros, a ser hermanos entre vecinos. Ven con nosotros, Padre, que nos enseñas a comprendernos, a dialogar, a escuchar a todos, a hablar sin miedo como entre hermanos. Ven a ayudarnos, ven, ven, Padre, a nuestra comunidad. Tu familia se ha juntado a festejar. Ven, ven, Padre, tú nos devuelves a todos la dignidad de ser hombres y mujeres, hijos tuyos y hermanos, amigos para todos. Padre, tú que deseas que seamos uno, aquí en la tierra como en el cielo, por eso enviaste a tu Hijo al mundo. Ven a tu pueblo, que el Espíritu Santo que nos dejaste nos llegue a todos de la experiencia de ser familia, de ser hermanos. Ven a salvarnos, ven, ven, Padre, a nuestra comunidad. Tu familia se ha juntado a festejar. Ven, ven, Padre, tú nos devuelves a todos la dignidad de ser hombres y mujeres, hijos tuyos y hermanos, amigos para todos. Desde que nos dejaste comunidad para el servicio de los demás, para que el mundo tenga más vida. Venga tu reino, Padre, que no te olvidas de los que sufren, que eres la causa de los que luchan, para que el pueblo sea más unido. Danos tu fuerza, ven, ven, Padre, a nuestra comunidad. Tu familia se ha juntado a festejar. Ven, ven, Padre, tú nos devuelves a todos la dignidad de ser hombres y mujeres, hijos tuyos y hermanos, amigos para todos. Dice el Señor: yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia, haz que la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Antes de darle bendición, bueno, a todos los padres representados aquí en Pedro, en Raúl, en Ale, en Cefe, de verdad que una bendición, que puedan seguir el ejemplo de San José, que puedan, en ese don que Dios dio a través de su humanidad, sepan también encontrar al Señor de la historia y de la vida, en el caminar, al guiar a sus hijos, sobrinos, a sus alumnos, a quienes nos toca en el camino guiar. A todos los padres, una bendición especial. Bueno, y a todos a seguirnos cuidando, a saber escuchar la voz de Dios en medio de todo esto, a cultivar la humildad, la obediencia y la fe, y a pedir por nosotros y por todas nuestras autoridades en los diversos niveles. Señor, que podamos no solamente vivir y actuar con criterios humanos, sino que el criterio humano sea enriquecido por los valores y los criterios que vienen de ti. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza, es nuestro sostén en medio de la tormenta. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Lo que hoy nos ha dicho el Señor es que no tengamos miedo, que aprendamos a confiar en Él, que siempre está.